nosotros un comentario, un análisis suyo es muy importante para la opinión pública de Tacna sobre el caso Odebrecht. Así que si nos pasamos toda la tarde intentando comunicarnos, lo haremos, ingeniero Ochoa. Adelante. Y que tiene su parte. Bueno, estábamos señalando al inicio, antes de la interferencia de algunas interferencias brasileñas que aparecieron. Decíamos entonces que, digamos, estoy en las manos del Ejecutivo y creo que todo el país está, digamos, atento a que pueda de una vez tomar acción y no tenga temor, pero no tenga miedo, no le tiemblen los pies. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué razón? Porque el Congreso inclusive se está viendo forzado a tener que presentar un proyecto de ley frente a la inacción del Ejecutivo con relación a este tema, es decir, por lo menos para que no figure en la tarifa eléctrica, nosotros esta acotación o este pago adelantado de la coima, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, tendría algunos problemas legales en el futuro. Entonces, yo pienso que la acción del gobierno debiera ya, digamos, hacer sin no durar tanto. Y sobre todo, después de haber escuchado el día de ayer, ¿no es cierto?, que estarían cargando, digamos, con garantía del gobierno y se retiraría esa acotación de los residuos eléctricos. Con eso no ha solucionado absolutamente casi nada. ¿No es cierto? Lo que tienen que hacer es simplemente, en este caso, rescindir el contrato por acciones delictivas que están probadas, sobre todo por confesión de parte, como se llama, relevo de pruebas. En consecuencia, me parece que, digamos, el Ejecutivo debiera menos temblar en la mano y proceder, digamos, a lo que todo el país está esperando, hasta cuándo, ¿no es cierto? Y, digamos, estamos viendo que todavía siguen pensando, no sabemos hasta cuándo, y eso preocupa. ¿Por qué razón? Porque resulta inadmisible, después de todo lo que se ha descubierto respecto a estos sobornos, que el anterior proyecto, recordemos, de la empresa Quinter, que tenía la concesión para el gasoducto del Sur, ellos habían calculado 1.334 millones de dólares, ¿no es cierto?, la construcción de esta infraestructura. 1.334. Curiosamente, poco tiempo después, es comprada esta empresa Quinter por la brasilera, no quiero mencionar el nombre, para no tener problemas de tipo legal. Entonces, ¿qué pasa? Esta, digamos, había pasado de esos 1.334 millones de dólares a 7.328 millones de dólares. Pero lo que es peor, la empresa Quinter originalmente no había establecido la acotación de los residuos eléctricos para los consumidores de electricidad. En cambio, esta otra, además de haber multiplicado casi por 3 o casi por 4, ¿no es cierto?, exigió en su momento adicionalmente que se garantice por la tarifa eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Frente a una evidencia como esta, ¿cómo es posible que tengamos que pagar una suma tan elevada y si no lo ve a nivel internacional por kilómetros de esa dimensión, de esas características? Hay pocos gasoductos en el mundo, quizá el de Alaska, pero es una situación totalmente distinta, ¿no es cierto?, que se tenga que pagar una suma tan grande por un poco más de 1.000 kilómetros. Eso, digamos, resulta ser inadmisible. Pero en fin, esto es lo que, digamos, hasta este momento se tiene. Ojalá que los próximos días hubiera, digamos, el gobierno tenga, pues, que bien puesto los pantalones y de una vez, digamos, tome acción frente a las evidencias que se lo solicitan procuradores, magistrados, políticos, analistas, en realidad hasta los congresistas de la propia bancada de gobierno. En consecuencia, me parece que estamos a la expectativa que en las próximas horas, y ojalá no haya, pues, cortinas de humo como estamos viendo, que sale, digamos, un señor que ya cada cierto tiempo, digamos, este traficante de oro, que generalmente lo utilizan para, digamos, cortinas de humo y en fin, entonces para distraer a la población frente al tema de fondo en este momento, que es el que estamos comentando. Ingeniero, una consulta. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno del señor Kuczynski en este momento? Lo que tiene que hacer es resolver este contrato frente a las evidencias de corrupción probadas no solamente por las autoridades locales y del exterior, sino por confesión de la misma parte. Entonces ya confirmé, o sea, he confesado que sí he coordinado las autoridades peruanas precisamente el año 2014, que es el único contrato de concesión que se dio el año 2014 a esta empresa, que fue el del gasoducto sur peruano. En consecuencia, está dentro de la concesión que ha hecho en Estados Unidos, recordemos, y frente a tales autoridades ha tenido que pagar 29 millones de dólares, pero primero ha confesado que ha coimeado a las autoridades públicas, a las autoridades de Perú,
entre el año 2005 y el 2014. En cuanto al año 2014 decíamos que el único contrato de concesión con esta empresa brasileña ha sido el gasoducto Sur Perón en consecuencia. A concesión de partes relevo de pruebas, o sea, ya debería resolver el contrato y no estar, digamos, haciendo pasar estas penurias e inclusive más invitando al Congreso a que tome acción, y sí, si pudiese hacerlo mucho más directamente el Ejecutivo, porque tiene, digamos, tiene los fundamentos en este caso para hacer, sobre todo, no por lo que le dice el entrevistado en este momento, sino lo han dicho magistrados, lo han dicho especialistas en leyes constitucionalistas, lo han dicho hasta los propios procuradores nombrados por este gobierno, pero adicionalmente hasta inclusive publicaciones afines, muy amigas del actual gobierno, también lo han declarado de la misma manera, como diciendo, esto no puede cometerse, digamos, porque sería una especie de lavado de activos propiciado por el gobierno si es que se continúa con este contrato. Claro. Pero el presidente Kuczynski ha declarado que no todos los contratos de Odebrecht están inmersos en la corrupción. Bueno, fíjese, habría que ser juez oficial para tener las pruebas, porque es bastante peligroso que una autoridad política, digamos, haga tal tipo de declaraciones. Es muy aventurado, porque muy bien podría ser inclusive enjuiciado, ¿no es cierto? Eso habría que consultar a los abogados, porque cómo yo puedo levantar, digamos, ¿no es cierto?, un cargo si no tengo las pruebas, o salvo que las tenga, no sabemos. Entonces, el tema es bastante peligroso y es, digamos, yo diría bastante aventurado que pronunciarse de esa manera. Pero en fin, de todas maneras, de repente aquí un lapsus, ojalá que sea eso, ¿no es cierto? Porque todos hemos sabido que hemos quizás extrañado ese tipo de declaración. O sea que, digamos, estoy levantando un poco la imagen de esta empresa, ¿no es cierto?, señalando que no es tan mala como se piensa, es también algo bueno, porque a veces también buenas cosas, no sé, la verdad. Es bastante peligroso, digamos, señalar eso, ¿no? Claro. Ahora con usted analizamos y comentamos el pago que hacen los usuarios y que viene en el recibo por consumo de luz. Está en el tapete nuevamente. Dicen que en el Congreso hay un proyecto de ley para eliminarlo. ¿Usted cree que debe cortarse ya? ¿El usuario debe dejar de pagar? Porque al final creo que Mulder tiene razón, estamos pagando las coimas de Odebrecht. Exactamente, pero el tema es que frente a la preocupación, por no decir la desesperación, ¿no es cierto?, de toda la gente, de todos los habitantes de nuestro país, en este caso los congresistas, lógicamente acogiendo esta preocupación, esta desesperación que hay frente a la inacción del Ejecutivo, digamos, ha presentado este proyecto, pero de todas maneras ese proyecto no va a solucionar el problema del fondo, eso solamente sería con relación a la acotación del recibo eléctrico, pero continúa el proyecto en sí, o sea, no se ha solucionado, no se solucionaría ni tampoco por parte del legislativo, ni tampoco por parte del ejecutivo, como se ha pronunciado precisamente anoche, me parece, la primera autoridad del país, ¿no es cierto?, en que, digamos, ya se retiraría ello y sería reemplazado por una garantía del Estado. Entonces, lo único que estaríamos haciendo es, al decir eso, es cambiar un bolsillo de otro, pero de todas maneras tendría que pagarlo el usuario, ¿no? Porque al final ya no se ve en forma directa, ya no lo verá, pero lo veremos en otra forma, vas a tener que pagarlo, porque de dónde van a salir esos reales. El tema no está allí, por ejemplo, por eso le decía, ni por parte de lo que ha señalado el Ejecutivo, y tampoco por parte del Legislativo. A mí me parece que acá simplemente lo único que viene que solucione todo este tema, esta temática, es la resolución de este contrato. Y lo que es más, recordemos que dos semanas antes, 2 semanas y media, 15 días, que la primera vicepresidenta del país, el primer ministro y el ministro de Economía declararon, nosotros, todos podemos leer los diarios de hace 15 días, y declaraban de que están decididos a que se convoque a una nueva licitación con el sistema que se denomina Fast Track. ¿Qué cosa significa eso? Una convocatoria rápida, de tal manera que ganemos el tiempo perdido, o sea, recuperemos el tiempo perdido. Entonces, si eso es lo que se ha declarado, todos nos preguntamos y decimos, oye, pero ¿por qué no de una vez? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón estamos retrocediendo? Y a esto lo han declarado estas autoridades, se suponía que eso ya había sido analizado y que la única alternativa era precisamente resolver el contrato y convocar inmediatamente un contrato de tal manera que no se perjudique la sede del sur, pero sobre todo con esta nueva licitación, ¿qué lograríamos? Que realmente se hagan los ramales
para Tacna, para Boquera, para el Cusco, para Puno, para Arequipa, para Bancay, y no está la obra actual, no está configurada, esos ramales por si acaso, no están configurados. Sí, eso lo tenemos claro. Y la última, ¿usted cree que solamente debe cortarse el pago de los usuarios en los recibos de Electrosur o también hay que devolverle los pagos al usuario? No, una vez que se resuelva el contrato, no a través de una ley ni cosa por el estilo, no. Simplemente se resuelve el contrato y automáticamente, como es un fideicomiso, es un fondo, nosotros depositado en un banco, que está intacto en este momento y se está cobrando desde el 1 de enero del año 2015, o sea, ya son más de 2 años. Entonces, eso se tendría que devolver, lógicamente, en el caso de que se resuelva el contrato. Se devolvería, por cierto. Y ahora, la causal, o hay causales, mejor dicho, para resolver ese contrato. No, se tendría causales simplemente haberlas tenido fraudulentamente, en este caso reconocido por la otra parte, porque ha sobornado a los funcionarios públicos peruanos para poder obtener esa licitación, una licitación en la cual tan solamente ha sido el postor único, recordemos. O sea, retiraron al otro postor que ofrecía, digamos, una situación más ventajosa, lo retiraron, ¿no es cierto?, lo anularon, y simplemente con un solo postor, o sea, postor único que ha salido de esta licitación, eso es bueno recordar también. Perfecto. Su comentario final, ¿cuál es el futuro de Odebrecht en Perú? No quisiera comentar con relación a la empresa, lo que sí quisiera comentar es con relación al gasoducto Sur Peruano. Se va a realizar sí o sí, pero ojalá que no sea, digamos, a través de este consorcio, sino de otro que salga por concurso público, sea mucho más económico, que no cambien sobre las tarifas eléctricas y sobre todo que hagan los ramales hacia Tacna, hacia Boquera, que hagan los ramales hacia Cusco, Puno y Abancay, y Arequipa, lógicamente. Perfecto. Don Aurelio, muchas gracias por este primer contacto y un buen año y un abrazo desde Tacna. De igual manera a todos ustedes, sobre todo a los también. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes.